Hello, mi Buenas. gente. Aquí Ámbar y Joel de nuevo en una Ay, nueva cadena entrega de de su, noticias. su podcast favorito de True Crime en la República Dominicana y en el mundo. Pop Crime Files. En el mundo Vamos a traer mundial, ese, así ese es. yuyu, mi amor, ese yuyu, porque miren, yo voy a decir algo. Joel tiene varios podcasts porque él es famoso y tiene, Tengo dos y podcasts. tiene talentos múltiples. Dos. Pero yo veo como que hay uno de los podcasts que se le está dando más calor que a este. Así que Ajá. pónganse las pilas, los amantes del true crime. Si es que tenemos que abrir los perfiles, los abriremos y los pondremos públicos. Pero vengan a nosotros, Ay, ¿ok? señores, no. Ya, Lo que pasa es que todo este tiempo hemos estado en un break. es ¿Me correcto. No, entiendes? pero no lo digo como, no lo digo que es que tú le estás dando más calor, le digo los fans, como que hay más fans de Ah, otros sí. temas que fans de True Crime, y yo lo entiendo, pero a los que son fans de True Crime, señores, por favor, vengan a darnos amor, gracias. Y a los que están aquí dándonos amor desde el día uno, los amamos, ustedes saben quiénes son. Son nuestros True favoritos. Pero nada, mi gente, Bueno, miren, miren, espérate. Ámbar y yo quisiéramos cuenten. vivir de esto, así que vayan a ver y se inscriben en el Es en Patreon. serio, señor, de verdad. O sea, y podemos hacerle como que, es que ustedes no entienden. Si ustedes nos llevan a la cima, vamos a grabar, o sea, en la locación de su preferencia. Ustedes quieren que yo Así vaya a la mismo. República, mi amor, y que grabemos todos juntos, lo hacemos. Lo O sea, hacemos. yo voy, mi amor, de que un fin de semana, cra, chan, y hacemos un podcast en vivo, mi amor, como los podcasts, fifi, allá, mi Mira, yo amor. soporto hacer uno en Los vivo pop y cuando los vamos a ver. guagua y los guau, qué sé yo. Cuando tú vuelvas. Sí, yo también soporto. Pero bueno, mi gente, miren, les cuento lo siguiente. Estoy Aquí loco por todos este saben o episodio se hoy. imaginan que las batallas legales no son fáciles, las batallas legales en ningún área, pero nada se compara, señores, con un divorcio contencioso. O sea, déjenme contarles que por un breve tiempo, el breve espacio en que no estás, yours truly ejerció derecho de familia aquí, en los estados. Divorcios, casos de custodia. Señores, yo salí despavorida de esa área de ejercicio. O sea, la mezquindad entre las exparejas, los resentimientos, o sea, la gente se nubla y hacen Y de los todo, pobres niños hacen de todo sufriendo. menos, exacto, todo menos pensar en los muchachos. Y obviamente es un área muy lucrativa porque a diferencia de un imputado en un caso penal, una persona que se va a divorciar no tiene derecho a un abogado pago por el Estado. De modo que No. usted tiene que sacar de sus propios Sangrar. fondos, ¿no? Claro, y pagar accordingly. De modo que me hubiese ido mucho mejor financieramente, pero yo después que terminé mi último caso de ese tipo, yo dije, yo prefiero 10,000 homicidios en primer grado que un solo divorcio. Así que como la vida me complace, hoy yo les voy a traer ambos juntos. Esto se trata de la historia de Daniel o a.k.a. Dan Markel, un profesor de derecho, académico, padre de familia, cuya vida terminó en un plan escalofriante de asesinato por encargo. Una historia que comenzó con disputas de custodia, un divorcio fatídico, unos conflictos familiares y culminó pues con lo que vamos a ver ahora. ¿Quién era nuestro protagonista de hoy? Dan Markel, Daniel Eric Markel, eh, nació el 9 de octubre de 1972 en Montreal, Quebec. Él estudió en Harvard, primero obteniendo su licenciatura. Luego obtuvo su título de Derecho, su Juris Doctor, que para los que no saben, aquí en los Estados Unidos es un título de posgrado. O sea que el derecho aquí en vez de 4 años dura 7, porque usted primero va a la Ujú. universidad, obtiene su licenciatura y luego obtiene su Juris Doctor. Finalmente, él también hizo un máster en filosofía, convirtiéndose en un académico prodigioso. Las personas que lo conocían decían que tenía una mente súper aguda. Él se convirtió en profesor de derecho, eh, coincidencialmente o por cosas de la vida, escribiendo sobre el derecho penal, específicamente sobre las teorías del castigo, de la retribución y teorías de la pena. Sí, una cosa Eso, como tú sabes.
Nada, como que dicen de que el que a hierro mata, a hierro muere. Bueno, algo así. El caso es que él, pues, tenía una reputación 1A y al momento de su muerte era profesor de la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee, Florida. Dan estaba casado con Wendy Adelson. Wendy era también profesora de Derecho Clínico, era defensora de las causas relacionadas con menores, también una profesional también con un currículum muy impresionante. Eh, Ambos judíos provenientes de familias eh, pues muy reconocidas. Wendy Adelson venía de una familia de personas que iniciaron en la clase media y que a base de trabajo pues habían amasado una fortuna. Sus Mm. padres, su papá Harvey Adelson es un reconocido dentista, odontólogo de la Florida, y sus hermanos, uno es médico, Robert Adelson, vive en New York, y Charlie Adelson, también dentista, siguió los pasos de su padre y trabajaban juntos, tenían un centro, una clínica odontológica, y su madre Donna Adelson fue primero profesora y luego pues ya ahora en sus tiempos de retiro trabajaba también en la clínica dental. Dan y Wendy se conocieron en el mundo académico. Ellos compartían intereses intelectuales, el amor por el debate y se admiraban mutuamente. Aunque Wendy luego diría que él no la volvía loca, como que no era un tipo que ella dijo de que, wow, qué bueno está ese hombre, guay. Pero ella inmediatamente lo vio como que era un tipo husband material. Ella dijo, este es un tipo que va a ser un buen padre para mis hijos. Ah, Entonces, sí. Entonces, basado en eso, pues ella tomó su decisión consciente de que ella iba a comenzar a salir con ese tipo. Y bueno, dicho y hecho, ellos se casaron en el 2006 y poco después tuvieron hijos pequeños. Aunque su relación al principio se veía muy prometedora, desde el momento de la boda se habían roces y estos roces eran en gran parte gracias a la familia de Wendy, en especial a su madre Donna Adelson, que era una persona muy controladora y como que ella era el tipo tengo un primo, todo era alrededor de ella. Tú hacías algo y ella tenía algo 10,000 veces mejor. O para la gente que ve en la casa de los foques, tipo Crazy Designs. Que yo no la veo, pero ya mami me puso al día ¿qué de fue toda lo la que vaina. hizo? No, que él, todo lo que tú dices, él tiene algo que él lo hace mucho mejor. Entonces, yo creo que el equivalente en esta familia sería la señora Donna Adelson. Oh, Lord. Empezando por la boda, Wendy en ese entonces estaba en la escuela de Derecho y ella no le interesaba tener una boda grande, ella quería algo sencillo. Creo que había hablado un momento de la playa, algo como que íntimo. Bueno, la madre se cogió la boda para ella y eso pasó de ser algo sencillo a una mega boda en un salón con 200,000 invitados y bueno, toda la cosa. Ahí tuvieron un percance la familia de Wendy con Dan, porque ellos ambos eran judíos, pero Dan era como más tradicional y la familia de Wendy era más seculares. Ellos no entendían esas tradiciones que para Dan eran importantes y ellos prácticamente se mofaban de eso. Decían como que este tipo es como que uno le dice, como a los religiosos como un fanático. Un fanático. Exacto. El caso es que en la boda, Dan había dicho que él quería todo kosher, que el menú tenía que ser kosher porque así era que van, tú sabes, como respeto a los principios religiosos, qué sé yo qué. Y Wendy y su familia, específicamente su madre, dijeron que absolutamente que no, que ellos también estaban pagando por la boda y que ellos entendían que o sea, eso era un gasto Carísimo. que iba a ponerlo Ujú. sumamente alto y que no se justificaba, que era innecesario. Bueno, aparentemente hubo un show en la boda donde Dan explotó porque un invitado, un rabino de eso, tuvo que llevar su propia comida. Bueno, Ay, pues mejor no vaya. es correcto, pero bueno, el caso Sí, es que tanto show. esto, como que esto marcó lo que iba a ser la vida de la pareja Ay, desde Dios, el verá, mismo aquí fue el momento de la drama. boda. Sí, Estoy aquí para el there's a lot drama. of drama, ¿ok?
Bueno, ellos, ambos, Dan y Wendy, se mudaron a Tallahassee, donde Dan vivía y donde daba clases en la Universidad Estatal de Florida. Tallahassee está aproximadamente a 800 kilómetros, un poco menos, un poco más, del sur de la Florida, donde vivía la familia de Wendy, que ellos vivían en la zona de Miami y Fort Lauderdale. Esos son, según Google, porque ustedes supieron que George Truly nunca ha manejado esas distancias, pero esos son supuestamente de 7 a 8 horas en carretera o 1 hora y media si tú coges un vuelo directo, pero como que no habían tanta disponibilidad de vuelos directos. Como todo el que ha vivido lejos de su familia comprenderá, esto fue algo a lo que a Wendy le dio mucho trabajo adaptarse. Ella tenía toda su vida viviendo en Miami, vivía como que con un estilo de vida muy diferente y de repente se va para Tallahassee. Ella se encontró esa vaina, un megacampo, y ella estaba loca por salir de ahí, pero bueno, estaba tratando de hacer lo propio con su marido. Su marido, como él era un erudito y un intelectual, no era tampoco que le prestaba mucha atención a ella. Él tenía muchos compromisos laborales, él daba seminarios, él hablaba en público, o sea, el tipo era la mega estrella. Y Wendy, que también era un intelectual, se sentía como que al menos, como que ella, la carrera de ella se había quedado empañada y ella había pasado de ser una abogada con su propia identidad a ser la esposa de Dan Markel. Sí, el matrimonio, nevertheless, duró varios años, pero ya para septiembre del 2012 todo se derrumbó. Todo se derrumbó dentro de mí. ¿Cuánto fue que Bueno, duraron casados, perdón? ellos se casaron en el 2006, hace 6 años. Bueno, ellos duraron 6 años O sea, juntos. juntos, exacto. El divorcio salió en el 2013. Em, ya al momento de septiembre del 2012, ya Wendy estaba decidida. O sea, ella le había dicho a amigos en común que ella había decidido que ella iba a votar a ese hombre. Y ella, ellos ya habían conversado y supuestamente estaban trabajando en el matrimonio, pero ella le hizo creer a él que ella estaba trabajando en el matrimonio mientras ella coordinaba con su familia de que ella se iba a ir, se iba a llevar a sus dos muchachos para el sur de la Florida. Y ella aprovechó un momento donde él estaba en una conferencia, le vació la casa, agarró a su muchacho, se mudó y le dejó en la cama los papeles del divorcio. Cuando ese hombre llegó a esa casa, mi amor, quedó can seca con esos papeles del divorcio ahí. Obviamente, Dan al principio estaba devastado, él le puso que eso fue como el Pearl Harbor, que él llegó y de repente su vida estaba destruida. Ella sí le dio la cortesía de una llamada telefónica mientras él estaba por allá y le dijo, mira, te dejo. Pero cuál no fue su sorpresa cuando él llegó y era literal la vaina, que él estaba ya su casa semi vacía, los muchachos nowhere to be found y los papeles de divorcio en la cama. Obviamente, este no es un divorcio común y corriente, es un divorcio entre dos abogados que encima de todo son bastante inteligentes ambos. Entonces, luego de que Dan dio su chin de aco y trató de ver si por la vía amigable, Wendy, que él Ujú. entendía que era el amor de su vida, regresaba a él. Él dijo, bueno, lamentablemente, esto se va para los tribunales. Él comenzó un litigio para traer a sus hijos de vuelta, lo cual ganó, porque tú no puedes secuestrar a los muchachos de ese modo, aunque estés en el mismo estado, lamentablemente. La disputa central del divorcio se convirtió precisamente en esa, en que Wendy quería mudarse al sur de la Florida para estar más cerca de la familia y Dan se oponía porque él decía que él tenía que estar cerca de sus hijos y que bueno, period. Eh, Hubo de todo en ese divorcio, hubo colín, hubo eh, dime si te diré, surgió la peor parte de ambos, fue un divorcio bastante contencioso eh, y culminó el 31 de julio del 2013 con una decisión de que ambos iban a compartir la custodia de los Ay. hijos, pero que el tema de la reubicación era un completo negativo. Era un no rotundo. El juez
como debe ser, indicó en su sentencia que el criterio para tomar decisiones respecto a una separación y temas de custodia es el bienestar de los niños, lo que Exacto. esté en el mejor interés de los niños. Y el juez determinó que Wendy, a través de sus abogados, no habían demostrado que una reubicación de esos niños era lo que iba a estar en sus mejores intereses y que por ende esa moción estaba denegada. Esa moción no era sujeta para apelación, ni mucho menos, sino que para ella poder intentarlo nuevamente iba a tener que surgir algo nuevo que hiciera, que le diera esa justificación legal para ella poder presentarlo nuevamente ante la corte. Ya ustedes Ay, saben Dios. que eso cayó como una bomba en la familia de Wendy Adelson, porque ellos estaban todos muy involucrados en ese divorcio. El divorcio se convirtió en el divorcio de los Adelsons, especialmente Donna. Donna estaba loca porque Wendy y los hijos los trasladaran al sur de la Florida. De hecho, ella en algún momento le dijo a Wendy, va acá, y si tú le ofreces $1,000,000 para que te dejes mudar. No. Y ella como que no, él no lo va a permitir. Y bueno, obviamente esto no cayó mal. Un milón, Para bueno. un millón, sí, un millón. Señores, para añadirle un chin de leña al fuego, Dan Markel presentó una moción para limitar el tiempo que Donna Adelson, la madre de Wendy, pasaba con los niños sin supervisión. Y esta moción fue basado en que en una de las visitas en uno de los momentos que los niños le tocaban a su papá, los niños le dijeron que, mira papi, mi abuela dice que tú eres un estúpido y dice que tú le quieres quitar como la alegría, la vida, y ella dice que ella te odia y comenzaron a hacerle ese tipo de comentarios. Entonces, obviamente, él puso una moción para limitar, regular el derecho de visita de la abuela y para solicitarle al juez que cualquier visita que ellos tuvieran tenía que ser bajo supervisión para que ella no estuviera inyectando esos comentarios Maldita vieja del peyorativos, diablo, ¿por qué? ¿Qué tú así estás es, opinando? Ese en contra matrimonio era de, suyo. gracias, Puta, que en se contra de divorció. Dan. Bueno, parece que como si lo fuera, así mismo como fue ella la que se casó, parece que fue ella misma la que se divorció. El caso es que la moción tenía una fecha de audiencia para el 15 de mayo del 2014, pero poco antes esta fecha fue aplazada y estaba pendiente de ser reprogramada. O sea, el caso no habían tenido audiencia con respecto a esta moción en particular. Sin embargo, Sepangdon, la mañana del 18 de julio del 2014, le tocaban los niños a Dan Markel y él va y deja a sus niños en la guardería. Después se va a su gym, como era su rutina, y regresa a su casa. Cuando él regresa a su casa, él pone su carro caminando hacia el garaje, eh, pero está en ese momento sentado, se queda ahí todavía porque él estaba en ese momento hablando por teléfono con un amigo cercano de nombre Chad Meredith. Chad, Chad, no chat, Chad con D. Chad comentó que Dan lo había llamado cuando había salido del gimnasio porque se había enterado no hacía mucho tiempo que Wendy quería cambiar a los hijos de colegio sin la autorización de Dan. Pero ven acá. am, ¿Hay algún tipo de problema de salud mental en esa familia que no entienden que no pueden? O sea, ¿qué fue lo que no quedó claro? Hasta yo quiero saber, pero no sé. ¿Cuál es la necesidad de querer ir contra la marea? Hacer la Así cosa es. obligada a tu manera. Tú no te preñaste sola, bombón. Pero es que también es que los casos de divorcio son así, mira, increíble. Tú no entiendes como que Pero dónde ya el está la divorcio había lógica. salido. Ya el divorcio Sí, había pero salido. Ya cada quien había está en su disputa. vida. Había disputa, mi amor. Habían cosas, ellos querían lograr cosas que no habían logrado. Pero bueno, el caso es que Dan llama a Chad esa mañana y se está como que Ay, Retán. desahogando sobre ese tema.
Y Chad le dice de que mira, la verdad es que en verdad, el colegio el que ella lo quiere poner un mejor colegio, qué sé yo qué, como que nada, tú sabes, yo entiendo que ese no es tu problema, pero mantén tu mente abierta y vamos a ver qué se puede hacer. Como que él dice que el amigo de él era Dan, pero como que él estaba tratando de mantener la cosa en un tono calmado. Y Dan le dijo, sí, mire, verdad, yo me voy a poner a averiguar, porque si resulta que es una mejor oportunidad para ellos, pues yo no voy a hacer ningún show, pero como que nada. ¿Por qué no decir, o sea, por qué Exacto. hacerlo como a escondidas? Bueno, no. El caso es que yo estaba en el medio de eso cuando de repente Dan le dice a Chad, mira, espérate un momento, porque yo estoy viendo que aquí hay un carro y alguien que yo no conozco, alguien que no me es familiar, se está acercando, está entrando a mi garaje. En ese mismo No. momento, Chad Mm, oye un mm. sonido, ¡pum! Y la conversación se queda ahí. Y Chad como que, aló, aló. Bueno, Dan no responde, Chad cierra su teléfono y vuelve y marca, y obviamente no se comunica. Entonces Chad llama al 911 y le explica la situación. Simultáneamente, James, no sé cómo se pronuncia esto, si es Geiger, un vecino de Dan, oyó un estruendo. James sale de su casa huyendo y cuando él sale ve que un carro va saliendo de la marquesina de Dan y acelera, se va como un bólido por la calle. James, porque aquí somos realmente curiosos y valientes, Ujú. coge y se acerca a la marquesina de Dan porque ve el carro ahí. Wild curiosity. Yes. Y cuando se acerca se encuentra con que Dan Markel está sangrando y el vidrio del lado del conductor está explotado en mil pedacitos, los vidrios por todos lados. Entonces, inmediatamente llama a la policía para reportar lo que él vio. Específicamente, él le dice que el carro que él vio era un carro color blanco o plateado y que se le pareció como un Toyota Prius. Señores, esa llamada fue a las 11:03 de la mañana. Adivinen cuánto tiempo le tomó a la policía llegar a la casa de Dan Markel. Casi 20 minutos. Y esto fue porque supuestamente, oigan esto, porque la verdad es que cualquiera se pregunta si se pudo haber evitado esta tragedia, aunque en realidad veremos que probablemente no, pero coño. Eh, Según las autoridades, el operador del 911 cometió un error al calificar la llamada y en vez de calificarla como un tiroteo, una llamada de emergencia, la calificó como un wellness check, como un chequeo de bienestar, como cuando tú llamas y que señor, estoy tocando y no me Pero abren, vengan a espérate, chequear. espérate. Wait a second. Eso es una cosa como que vacas y manzanas. O sea, Yes. ¿qué tiene que ver un wellness check si te están diciendo que hay un tigre que está sangrando y lo tengo al Así frente? es. Y mira, yo le di mucha mente a eso. Yo dije, wow, me puse como que de creativa y dije, vamos a darle el beneficio de la duda. Y a lo mejor, como entró la llamada de Chad Meredith y la llamada de James Geiger, me imagino yo que en un tiempo muy próximo, a lo mejor ellos se confundieron porque la de James sí podría quizás ser una llamada de wellness check, porque él oyó un sonido, pero él no sabía qué tipo de sonido era. Ujú. Él sí sabía que, mira, había alguien desconocido, yo oí un sonido, pero puede ser como que muchas cosas. Pero el otro tigre dijo, el tigre está aquí sangrando, el vidrio está explotado y yo vi un carro, Toyota Prius, blanco o plateado, salir de la marquesina y mandarse huyendo. Entonces, ese claramente son un wellness check, pero bueno. However the case may be, la policía le tomó 20 minutos casi llegar a la casa de Dan Markel. Cuando los oficiales llegaron, para sorpresa Pero, de todo el mundo, sí, adelante. ay, es que no lo voy a, ¿sabes? Estoy todavía con el... Mi procesador está de que se puso lento. Aún siendo un wellness check, tú tienes que Sí, hacerlo de una vez porque tú no sabes lo que está pasando. yo también pensé eso, yo también como que Merkina, pero O sea, me, decir que duraron mucho porque pensaron que fue un wellness check no ayuda a nada.
Si No yo te ayuda en llamo para nada. un wellness check es porque estoy preocupado, está pasando algo en esta casa, necesito que vengan inmediatamente a ver lo que está pasando en el cabaret. Es correcto, yo también pensé eso, pero bueno. Pero puedo entender cómo un tiroteo tenga más prioridad que un wellness check, pero Pero igual, whatever. le El caso dijeron es que que cuando los oficiales llegaron, señores, para sorpresa de todo el mundo, Dan Markel aún estaba con vida, pero con un disparo evidente a quemarropas en la cabeza. Y bueno, y todo lo que el vecino describió que él observó. A Dan lo llevaron inmediatamente al Tallahassee Memorial Hospital con heridas cerebrales severas. Pero al día siguiente, el 19 de julio del 2014, fue declarado con muerte cerebral y falleció poco después, luego de que su familia autorizara que lo desconectaran y que se donaran sus órganos vitales. ese operador del 911 se salvó, que ahí no había salido, que igual el tipo se iba a morir. Pero Sí, si hubiesen dicho que ese pan hubiese quedado vivo, ahí tuviese un lío ¿tú del te diablo imaginas? todavía. Así es, correcto. Pero bueno, señores, para sorpresa de nadie, desde el principio los investigadores entendieron que esto no era un crimen al azar, porque nadie se metió a la casa, nadie se robó nada. Esto fue un carro que llegó, disparó y se fue. A Eh, mí siempre me sorprende esas cosas. La gente hace eso como que, loco, ya estamos en Como los que 2000, ya nada, se señores. sabe, o sea, ya te Como van que, al como mínimo que nada es esfuerzo nada. y róbate algo. Así Si tú no quieres es. que te encuentren, róbate algo. Así es, señores. Pero bueno, obviamente todo esto daba indicio de planificación, de asesino a sueldo, de personas que tuvieran motivos, medios y voluntad para hacer algo tan extremo. Y como es natural, el divorcio contencioso fue algo que surgió en la mente de todo el mundo como una posible motivación. La policía se comunicó con Wendy ese mismo día. Wendy estaba en un brunch con unas amigas, no muy lejos de la escena del crimen. La llevaron al destacamento de la policía por una entrevista. Esa fue la única entrevista que Wendy Adelson dio, ha dado hasta la fecha sobre este caso. Cuando a ella se le informó que había pasado algo, que a Adán le habían disparado y que él no iba a sobrevivir, ella reaccionó como dicen los libros que se debe reaccionar si tú eres una viuda, muy compungida, llorando y en shock. Ella dijo que ya no entendía lo que pasaba, que quién podría hacer algo así. Ella cooperó mega full con las autoridades, o sea, la entrevista de ella duró aproximadamente 8 horas. Eh, Wow. Ella dijo que ella entendía por qué ella era sospechosa. Ella dijo que el divorcio de ella había sido horrible, que ella detestaba a Dani en un momento de su vida porque él no fue abusivo físicamente con ella, pero sí ella sufrió abuso emocional, a su entender. Ella habló de cosas como, tú sabes, la relación de ellos, cosas como que él no mostraba interés en lo que a ella le interesaba. Habló, por ejemplo, de una vez donde ella escribió un libro como una tipo novela, porque ella también escribía, tomó clases de escritura y vaina, y él ni siquiera lo leyó, que entendía que no era, como que era una ficción y como que eso no era una vaina que le interesaba, y ella dice que ella se sintió muy mal porque aunque es una porquería, tú eres mi marido, o sea, tú tienes que leerlo aunque sea, dame un apoyo aunque a ti no te interese esa vaina. Y bueno, ella dijo que el divorcio había sido horrible, que cuando le preguntaron que si él tenía enemigos, ella dijo que honestamente, la verdad es que ella no puede pensar en nadie que odiara a Dan Markel más que su propia familia, por el caso de lo contencioso que había sido su divorcio, pero que ella no entendía que era o sea, que una cosa era que ellos no lo soportaran y otra cosa era que ellos tuvieran Exacto. nada que ver, Que que ella no, no, que no era que ese nivel tampoco. sí, que en la opinión de ella no entendía que llegaba, que nunca tanto, pero que sí, que la familia de ella no lo quería para nada, que Había un dolor. incluso, que incluso su hermano Charlie una vez eh, hizo un chiste diciendo que él quería regalarle como un regalo de divorcio, que él pensó en regalarle un asesino a sueldo, pero que una televisión salía más barato, así que le regaló una televisión. Y dije, jaja, just kidding. Yeah, I know. JK, JK.
Ay, no, exactamente. LOL, LMAO. Ya, ya, ya. Bueno, ella habló de un exnovio que ella tenía, que estaba justamente en proceso de separación, de nombre Jeffrey Lacasse. Yo creo que Jeffrey también era profesor o también es abogado. Y ella dijo, tú sabes, como que dándole ideas a la policía, diciendo, no es que te estoy diciendo que esta persona fue que lo hizo, pero le dio a la policía toda la gente que ella entendía que podría quizá tener alguna animosidad. Ella decía que Jeffrey y ella eran pareja y que Jeffrey tuvo con ella por un buen periodo del divorcio y la oyó y la vio sufriendo todo esto. También habló de Dan, que también Dan tenía pareja, porque ellos ambos sentimentalmente ya habían moved on. Ujú, Eh, ujú. y él dijo que la pareja actual de Dan tenía una expareja. Wendy dijo, yo no es que yo conozco a esa persona ni mucho menos, pero no sé cuál era, quizás si había alguna animosidad por ese lado también. Eh, Durante esa entrevista también a ella le dieron la oportunidad de llamar a su madre y ella fue la que llamó a su mamá, Donna Adelson, y le informó sobre lo que había ocurrido. En la Ujú. entrevista no se oye como, tú sabes, como que se oye como que detrás hay una voz sorprendida, aunque no se oye lo que está diciendo la voz. Y se oye a Wendy diciéndole como que no, sí, calma, como que cálmate, yo ahora necesito que tú vengas para acá, como acompañarme en esta situación que sí o qué. Y cuando ella trancó, ella hizo un comentario como que wow, qué alivio, que ellos tan sorprendidos de esta vaina. Eh, Ok, para que no... entendiendo que por eso exacto, iban a ser sospechosos. exactamente, entendiendo como que tú ves que nada, que ella no, realmente no creía que ellos habían tenido algo que ver, pero como que Pero le dio su creía. sustico, pero le dio su sustico. Bueno, el caso es que nada, a las 8 horas ella la soltaron, se chequeó su alaba y todo su vaina. La policía continúa con rondas de investigaciones. Ellos hablaron con Jeffrey Lacasse, el exnovio que Wendy había mencionado. Y Jeffrey Ujú. dijo que sí, claro, que él estaba esperando la llamada, que él estaba sorprendido que no lo habían llamado inmediatamente, que él estaba en un proceso de separación de Wendy, que él se afició como un perro de Wendy, porque ella tiene esa característica de que aficia a los hombres, Ah, y que un poco. obviamente sí, que si tú me preguntas a mí, no entendí. Pondremos fotos, pero yo no entiendo que ella particularmente ni estaba buena ni era bonita. Pero bueno, el caso es que él dijo que sí, que él había estado con ella. No, ajá, la verdad se ha dicho. Él dijo que sí, que él había estado con ella como que durante ese proceso del divorcio y que él de verdad detestaba a Dan Markel, que él había dicho en más de una ocasión como que me encantaría, I wanna kick his ass, como que yo estoy loca de darle una golpe a ese tigre porque el tigre era un pain in the ass y le había hecho la vida imposible a esta muchacha que él amaba durante el proceso de divorcio. Él dice que él sabía que durante su relación él estaba consciente de que esa relación tenía como una semi fecha de expiración por el tema de que Wendy odiaba vivir en Tallahassee, lo cual también la hacía a ella tener esa animosidad en contra de Dan, porque Ujú. ella entendía que ella estaba ahí en Choncla por su culpa. Eh, Yo- ah, sí, eh, a Dianchi. si el... O sea, que como tú dices, en los divorcios todo el mundo está tirando para su lado y está desacreditando al otro. Pero al mismo tiempo, por más que ella estaba infeliz con él y no estaba conforme con él y se sentía como se sentía con él, la que manejó todo también de una manera muy, muy grosera y mal fue ella. Sí, Mudándote y claro. llevándote a los muchachos así por Todo así. O desde el sea, principio. Yo entiendo que eso fue una técnica jurídica quizás como para ella decir como que ya yo estoy aquí, ya yo estoy en South Florida y ella pensó que no le iban a hacer volver. Pero o sea, manita, usted sabe. si hubiese sido ella que termina muerta por él, yo no me hubiese sorprendido tampoco. Sí. No que se lo merecía, pero lo digo No, por... Tú sabes la situación. claro, no. Que es horrible y la verdad es que bueno, cuando tú te pones a pensar que ya di que se iba a tener que quedar ahí hasta que los carajitos tuvieran 18 y los carajitos eran chiquitos, o sea, de daycare todavía. Eh, es difícil, pero amiga,
usted puede después buscar otras vías de demostrar que quizá está en el mejor interés de los niños estar en otro lugar, porque total, en Tallahassee ellos tenían a su mamá y a su papá, pero no tenían ninguna otra familia extendida porque los papás de Dan Markel vivían en Canadá. Mientras que en el sur de la Florida tenían a toda la familia de ella, quizá, pero bueno, ya eso no, neither here nor there. El caso es, señores, que en una Jeffrey Lacasse dice como que miren, yo tengo que decirle algo, pero yo no voy a hablar sin que no me den algunas garantías, garantías por mi integridad física y mi seguridad, porque lo que yo les voy a decir no es algo de lo que yo tengo prueba, pero es como una Pero cosa no bien dudas. extraña. Sí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Él dice, algo muy extraño pasa en esa familia. Y por esa familia, él se refería a la familia Adelson de Wendy. Entonces, básicamente, él dijo que Charlie Adelson, el hermano de Wendy, el hermano menor, Wendy era la menor, Charlie era el del medio, él, bueno, que la familia completa, pero sobre todo Charlie y su madre, le tenían un odio, una tirria a Dan, que era una cosa como que sobrepasaba la Pero ven mente acá, humana. loco. Yo te voy a decir una Que vaina. Ese hombre le daba golpe a esa mujer. no, ellos entendían que él era como un controlador, o sea, desde el principio de la relación, la mamá de Wendy entendía que Dan era como un controlador y como que él quería todo que fuera de que a su manera, pero yo creo que era también una competencia, porque después vamos a ver, porque esto ahora que está empezando, les Pero advierto, la hija busquen su suya fue la café. que se... La hija suya se casó con su Es controlador, que se chupó su correcto, cajuil. pero después vamos a ver que a la doña también era una controladora. O sea, señores, esto es bueno, la guerra de los sexos, no sé, la guerra Aquí de los todo el mundo me controles. parece horrible. Así es, para que ustedes vean que obviamente el dinero no te da la educación, pero la educación tampoco te da la educación emocional, porque ellos todos Chao. muy en sus respectivas áreas profesionales con mucho mérito, pero entonces en la salud mental hay problemas. Bueno, el caso es que Jeffrey habló de eso y él dijo como que miren, ese tipo hasta una vez hizo un chiste de lo de la televisión y él repite el chiste que la misma Wendy le había dicho a la policía que Charlie hizo en una ocasión. De que, ay, mira, te trajo una tele de regalo de divorcio. Te iba a mandar un asesino, un sicario, pero era muy caro. Una tele salía más barato. Está... JK, JK. Exacto, está complicado ese comentario, Sí. ¿no? Pero el comentario más serio que él tenía para darle a la policía fue que el día 13 de julio, a solo 4 días del asesinato de Dan Markel, Wendy le dijo a Jeffrey Lacasse que su hermano Charlie había explorado contratar un asesino a sueldo para que se encargara del problema de Dan, pero que le iba a costar $15,000. Jeffrey Señores, pero ya no dice, se puede ni mandar a matar a una gente y todo eso cuarto. ay mi amor, para que sepa. Pero después veremos que él consigue un descuentico. Eh, Señores, Jeffrey dice que al principio él pensaba que ella estaba relajando y que él como que se quedó mirándola y le vio la cara como de que ella estaba hablando en serio. Él dice que a él le dio de todo. Y que eso fue como que el principio del fin de su relación, que en ese momento, bueno, que en ese momento ya ellos estaban en proceso de separación y era en parte porque la niña Wendy, mi amor, salía con otros tipos. La Wendy era alegre y él como que no estaba muy en eso, Que está bien, pero pero coño. Pero eso como que ya le terminó de decir, como que mi hermano, aléjate de esta familia porque si no es él, vas a ser tú en algún momento. Wow, wow, Bueno, wow. todo esto está muy lindo y muy fabuloso, pero todo es, él me dijo, ella me dijo, no hay ninguna prueba contundente. La policía comienza a buscar cámaras de video para ver si pueden identificar este carro que vio el vecino de Dan salir. Y rápidamente se identificó un Toyota Prius que venía siguiendo a Dan Markel desde que Dan estaba en el gimnasio, luego de que había dejado a los niños en la guardería. El Prius en las cámaras era un color plateado, que pica, gray, qué sé yo, un color de esos raros, un nombre de esos raros de colores de Prius. Y tenía
dos cosas distintivas. Una era que tenía un retrovisor reparado, o sea, tenía un retrovisor original del carro y después en el otro lado un retrovisor negro, Ah, que claramente ajá, ok. le habían dado un golpe y le habían puesto otro retrovisor y no lo habían Te estoy pintado del diciendo que el que color es que era. bruto, mi amor, es bruto. Así es. El video no era de calidad suficiente para ver la placa del carro. Pero algo que ayudó mucho a la investigación fue, aparte de ese dato del retrovisor, fue que el carro tenía un SunPass, que es un dispositivo de peajes, que lo colocan, por lo general se Claro. coloca en el El vidrio del paso carro, rápido. exactamente, para tú pagar de manera automática. Esto fue significativo porque el SunPass se utiliza principalmente para las autopistas del sur y el centro de la Florida, que esto es como Miami, Orlando, Tampa y las carreteras de la costa este y oeste. Tallahassee, por el contrario, no tiene muchas autopistas de peaje donde se usa el SunPass, sino que la mayoría de las carreteras o son gratis o utilizan otro sistema de peaje. Entonces, con esta información, ellos dijeron, bueno, definitivamente el que andaba en este carro tiene necesidad de ir para algunas de esas áreas, el sur de la Florida o centro de la Florida. Entonces, con esta información, la policía buscó los registros de SunPass para ver cuántos Toyota Prius habían pasado por ahí en los días y las horas previas y posteriores al asesinato. Estos registros colocaron al carro en cuestión en una compañía de alquiler de carros de Miami de nombre Comfort Rent a Car. Cuando la policía se apersonó a Comfort Rent a Car, se encontraron en el parqueo nada más y nada menos con un Toyota Prius de color plateado, con un retrovisor negro y otro retrovisor plateado. Ellos pidieron los registros de quienes habían alquilado carros en los días también posteriores y previos al asesinato y dieron con las personas que habían alquilado ese carro, que tenían ese carro a su nombre el día del asesinato. Y estas personas eran Luis Rivera, alias Tato, quien estaba registrado como el conductor principal, y Sigfredo García, alias Tuto, que está registrado como co-conductor y también tenía una nota en el contrato que decía de que brother, de que como que él era el hermano de Luis Rivera. Mi gente latino. Mi gente latino, bueno, para mi gente latino, un botón. Luis Rivera no era nada más y nada menos que un ex líder de la pandilla Latin Kings. Mi gente latino en serio. Del sur de la Florida, con un largo historial delictivo, incluyendo delitos por armas de fuego Claro. y actividades relacionadas con pandillas, obviamente. Desde luego. Correcto. Sigfredo García, aunque no era miembro de los Latin Kings, era un individuo oriundo de la Florida con antecedentes penales también, incluyendo cargos de robo, posesión de droga y otros delitos menores. Sigfredo también Shocking. tenía hijos, era padre de familia y estaba conectado a una persona, la madre de sus hijos, de nombre Catherine McBanoa. Catherine McBanoa, coincidencialmente or not, había trabajado en el consultorio de los Adelsons, de Charlie Adelson y de su padre Harvey Adelson. Y más interesante aún, sostuvo una relación amorosa con Charlie Adelson. La policía entonces, con toda esta información, obtuvo datos de las torres de telefonía celular de Luis Rivera y de Sigfredo García. Y a través de estos datos se estableció la cronología y se verificó que ambos teléfonos, tanto el de Luis como el de Sigfredo, se desplazaron desde el sur de la Florida hacia el norte en dirección a Tallahassee el día previo al asesinato. El día del asesinato los teléfonos estaban conectando con una torre celular en la misma zona de la casa de Dan Markel en Tallahassee y luego los registros indican que se va alejando y devolviéndose hacia la zona del sur de la Florida. O sea, esa evidencia de las torres celular y la evidencia del GPS, perdón, del SunPass, porque ellos cogieron no solamente cuáles carros
cuáles Toyota Prius estaban registrados al Son Pass, sino que ellos entonces obtuvieron todos los registros de en cada peaje que ese Toyota Prius se paró en la fecha del asesinato, pre y post. Y ahí pues se le otorgó la cronología y más que una causa probable para arrestar a Luis Rivera y a Sigfredo García. Otra cosita que surgió previo al arresto fue que los registros telefónicos evidenciaron llamadas telefónicas recurrentes, sobre todo el día del asesinato y posteriormente al asesinato entre Luis Rivera, Sigfredo García y Catherine Magnabua, que la pareja de Rivera, madre de sus hijos y presunta exnovia de Charlie Adelson, el hermano de Wendy. En mayo del 2010, o sea, esta investigación duró casi 2 años. Oh, wow. Porque requirió de mucha tecnología que traspasaba fronteras, por decirlo así, traspasaba ciudades y bueno, eran departamentos diferentes, etcétera, etcétera. Pero el caso es que en mayo finalmente del 2016, a casi 2 años del asesinato de Dan Markel, se produce el arresto primero de Sigfredo García y luego en junio de Luis Rivera. Luis Rivera, para sorpresa de nadie, ya estaba preso, cumpliendo condena por un caso federal relacionado a los Latin Kings, los reyes latinos. Y ya se para lo tenían sorpresa de aguantado nadie, ahí. claro, y para sorpresa de nadie tampoco, y para alivio de la fiscalía, poco tiempo después de su arresto, Luis Rivera dijo, vamos a hablar. Vamos a hablar inglés. Vamos a hablar inglés. ¿Qué? Y él dijo, acuerdo de cooperación. Yo te digo todo lo que yo sé y tú me liberas de la pena de muerte y me da una pena reducida. Y Effective Wonder, como dice Joel, Luis Rivera aseguró su trato y en octubre del 2016 se hizo culpable de asesinato en segundo grado a cambio de una sentencia de 19 años de prisión paralela a la sentencia que ya él estaba cumpliendo. O sea que no se le va a añadir lo que sea el excedente de lo que le queda. Y claro, obviamente no pena de muerte. Como parte de su acuerdo de cooperación, él dijo todo lo que sabía y también se comprometió a declarar en los juicios de Luis Rivera y posteriormente de Catherine Magnabua, que también fue arrestada en octubre a raíz de que ya Luis Rivera había soltado la sopa. La sopa básicamente, que era lo que sabía Luis Rivera, es que Sigfredo García era su pana full de long time, o sea, él lo consideraba un hermano, por eso él puso brother en el contrato, que él dice que Catherine Magnabua los reclutó para cometer el crimen, para asesinar a Dan Markel, y que el motivo era que la mujer quería irse con sus hijos, pero él no sabía, una mujer que tenía 2 hijos, pero él no tenía los detalles del nombre de la mujer ni del nombre de la familia. Ella dice que Catherine fue la que les pagó y que ellos recibieron $37,000 entre los 3, o sea que son como a $12,000 cada uno. O sea que Charlie consiguió Charlie se consiguió un descuentico, no eran $15,000, cada uno cobró 12 puntos y pico. Él habló de que fue Luis Rivera el que disparó. Perdón, yo siempre los confundo. De que fue Sigfredo García el que disparó. Luis Rivera fue el chofer, básicamente. Él dice que hubo un intento previo, inclusive, que la manera en la que él supo eso fue que Sigfredo un día le dijo, mira, ven, acompáñame allí. Y cuando ellos iban en el carro, le dijo, no, que vamos a matar a un tipo allí en Tallahassee. Ok, vamos allí. Y Luis Rivera le dijo, que no, pero tú estás loco, mi hermano, déjate de eso. Que él dice, no, sí, que nos van a pagar, que sé yo cuánto, bueno. Y él como que, bueno, ok, pero ese día él dijo, que no, ven, mira, vamos bueno, algo, qué sé yo, y se devolvieron. Él dice que cuando ellos se devolvieron, Catherine los llamó y le dijo que no, que había que hacer el trabajo. Entonces, el día del asesinato, pues cogieron nuevamente para Tallahassee. Él dice que
En el interim los paró la policía no me acuerdo También. por qué era, pero era algo como que menor. Y Luis Rivera dice, yo estaba seguro de que ahí mismo se iba a acabar todo porque yo estaba en probatoria y yo tengo el récord penal. O sea, yo sabía que a mí me paró la policía por cualquier cosa y a mí me pueden llevar preso, pero el tigre nos dejó ir. Y él dice que en ese momento él dijo como que, le dijo a Sigfredo como que mi hermana, yo creo que tú una señal de que vamos a abortar esta misión. Sigfredo dijo no, vamos a concluirla. Nada, él dice que ellos fueron bebiendo y fumando marihuana, como dos locos. Y nada, y que llegaron, ya lo tenían chequeado del gimnasio, le cayeron atrás a su casa. Sigfredo se desmontó del carro, le disparó, volvió y se montó y ellos regresaron al sur de la Florida. Eh, Oh, wow. Obviamente con esta información, Catherine McNaboa fue arrestada. Su arresto fue el 1 de octubre del 2016. Fue procesada por homicidio en primer grado y también por conspiración para solicitar homicidio. Su juicio fue 3 años después, en septiembre, octubre del 2019, y fue un juicio conjuntamente con Sigfredo García, el padre de sus hijos. Eh, Ellos en los años previos, o sea, en los años previos a su arresto, el FBI se había involucrado en este caso y había intervenido los teléfonos de Catherine, de la familia Adelson, los habían perseguido, o sea, se había recopilado una serie de evidencias adicionales en contra de Catherine, incluyendo pagos que ella recibió por parte de la clínica de los Adelson cuando ya no trabajaba ahí y varias reuniones y llamadas telefónicas que hubo entre ellos luego del asesinato de Dan Markel. En el juicio, Catherine McNaboa declaró en su propia defensa. Ella habló de que ella no tenía conocimiento de ningún plan para asesinar a nadie. Ella admitió que ella tuvo una relación con Charlie y todo, y que Sigfredo García era el papá de sus hijos, pero que ella no tenía nada que ver con eso, que ella no creía que Charlie tenía nada que ver con eso y que ella no, o sea, que ella tiene el dinero que ella tenía, porque la fiscalía presentó evidencia de que coincidencialmente el año después de que murió Dan Markel a ella le fue muy bien. Ella hizo varios depósitos en efectivo que lo hacía de que chin a chin, pero que ascendieron a una cantidad considerable de dinero y ella dijo que ella explicó que ella trabajaba, tenía su OnlyFans, no OnlyFans, pero que ella trabajaba como en un sitio de baile, que sé yo qué, en la noche y que a ¿Qué? veces ya ¿Qué? se llevaba 1,000 y pico y hasta $3,000 diarios. ¿Dónde Sí, es mi eso, amor. perdón? Ay, mi amor, allá en Miami. En los Miami, mi amor. ¿Qué fue lo que me hizo mal? Ay, yo no sé de verdad. No sé, honestamente, pero bueno, la Tres cosa es mil la noche. que a ella le estaba yendo súper bien y que no era nada fuera de lo común para ella esperar que se le acumulara un dinerito para ella depositarlo, que ella no depositaba todos los días, eh, lo cual, al decir de muchos, fue un testimonio que un poco debilitó el caso de la fiscalía, porque realmente ellos tenían la palabra de Luis Rivera, que era miembro de los Latin King, que era un tigre que había admitido que ellos estaban todos borrachos y drogados cuando ellos fueron a cometer ese crimen y que no tenía muchos más detalles para dar. Y el vínculo entre, o sea, para de ahí a demostrar que Catherine fue la que los reclutó, era como que un poco difícil. O era un caso circunstancial, obviamente, pero era aparte de ese testimonio de Luis Rivera, pero era difícil, entonces parte de la evidencia circunstancial era bueno, pero ella de repente tuvo una inyección de efectivo considerable, porque ustedes creen que esto Claro. pasó, porque le pagaron Exacto. todo estos cuartos. Le Entonces, al pagaron su ella tener, matanza. ella tuvo su justificación que no estaba tampoco tan descabellada. No, en verdad Eh, no. Sepandan, tú sabes, había otro problemita para ella y fueron los pagos que ella fue recibiendo de la clínica. Ella declaró que eso fue un favor que le hizo Charlie, que ella no estaba trabajando ahí ya cuando ella recibió esos pagos. Y la fiscal le preguntó, entonces eso no fueron pagos
por tú participar en la cita. No, ella, no, por un favor, como que, tú Ok. sabes, es un poquito más cuesta arriba porque podemos ser exnovio y muy buen amigo, pero ¿qué tanto favor es? ¿De qué favor tú me estás hablando a mí que yo te voy a poner de que en la nómina de mi empresa? Esa como que, bueno. Eh, pero bueno, el caso es que luego de 2 semanas o 3 semanas de juicio, en octubre del 2019, el jurado halló culpable a Sigfrido García de asesinato en primer grado y conspiración, pero a Catherine McNabua hubo un mistrial porque el jurado no pudo ponerse de acuerdo. Sigfrido luego el jurado determinó que no se le iba a aplicar la pena de muerte, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo fianza y Catherine fue llevada a juicio nuevamente en el 2022. Los argumentos fueron similares, fue intermediaria entre la familia Adelson y los asesinos. Ella declaró, creo que también en su segundo juicio, con la misma teoría de la defensa, pero en esta ocasión sí fue hallada culpable de asesinato en primer grado, conspiración y solicitud de asesinato. Ella fue sentenciada a cadena perpetua, más términos, otra sentencia de manera consecutiva por los otros cargos, que obviamente es Una simbólica, porque ya estupidez. cadena Exacto. perpetua, ya sin Ya posibilidad está de todo salir bajo dicho aquí, fianza, ya gracias. exacto. Señor, ese caso no acaba ahí, porque Yo no, yo me imagino. estamos hablando de los Adelson y desde el principio, desde los discursos de apertura de la fiscalía le puso nombre y apellido a toda esta vaina. Básicamente ellos dijeron, estos tigres están aquí, pero estos son los sicarios. Y a ellos lo contrató Charlie Adelson, Charlie, Wendy y Donna y su familia conspiraron para matar a Dan. Entonces, lo que Ay, estaba en la Dan. mente del pueblo y por supuesto de la familia de Dan Markel era, ¿y los Adelson para cuándo? O sea, ¿y el anillo para cuándo? Bueno, les cuento, señores, que el FBI no era que estaba durmiendo en sus laureles. Ellos, como les dije, tenían los teléfonos de Charlie y de todo el mundo intervenidos. Habían escuchado sopo 200,000 comunicaciones y tenían mucho material, posiblemente incriminatorio, pero como que no era lo suficientemente fuerte al entender de la oficina fiscal para ponerle los cargos a Adelson. Particularmente, una de las cosas que hubo fue una operación encubierta donde el FBI le mandó a Donna Adelson como ¿cómo se dice? Como una extorsión. Le mandaron en un sobre, no le mandaron, le depositaron en persona un sobre Manila con una foto del recorte de periódico de la muerte de Dan Markel. Y le dijeron como que eh, me tiene que pagar $5,000. Ya le pusieron algo como que ya nosotros nos encargamos de este problema por tu familia, ahora tú tienes que hacer lo mismo por mi familia. Y era supuestamente de que provenía de Sigfredo García, que era la expareja de Catherine McNabua. Cuando ella recibió esto, ella llamó inmediatamente a Charlie y todas esas conversaciones están grabadas. Y ella dice que no, que como que es un regalo, y dice Charlie, dice, ¿pero de qué? Porque hablaban en código. ¿De qué? Y ella le dice, no, ella dice, ¿pero para mí o para ti? Ella dice, bueno, yo creo que involucra a todo el mundo. Hablan ahí de una exnovia, como que ahí le dio como los tips de que era de Catherine. Y él le dice, de que, sí, ¿cuánto? Y dice, no, 5,000. Y ella, te están pagando $5,000. Digo yo, te están pidiendo $5,000. Y ella dice, sí, sí, bueno, y como que no dijeron nada que fuera francamente de incriminación, pero todo el FBI que sabía lo que estaba haciendo, sabía que estaba comenzando a generar resultados. Bueno, como resultado de ese sobre, obviamente algo de interés para el FBI es que nadie llamó a la policía para decir que lo estaban extorsionando. Exacto. ¿Ok? Exacto. Bueno, pero no solamente eso, sino que como resultado de esto, Charlie llama a Catherine McNabua, esto fue en el 2016, estamos
todavía Charlie hasta el 22 no lo habían podido apresar. Charlie se reúne con Catherine. Se reúnen en un restaurante llamado La Dolce Vita en Miami. Cuando ellos se reúnen, el FBI está ahí tirado, hay grabaciones de ellos. Y comienzan a hablar un poco en código, pero la grabación es de mala calidad y el sonido del lugar, de las otras gente y todo es tan fuerte que ellos realmente no pueden descifrar qué es lo que se está diciendo. Ellos tenían eso y eso son pruebas de que ellos se juntaron, de que ellos se vieron después del asesinato, pero nada contundente. Bueno, la tecnología avanza, señores, y la tecnología avanzó al punto donde se pudo esclarecer la voz de lo que se estaba diciendo ahí. Así es, correctamente. Entonces, cuando se esclareció la voz, ahí se oye a Charlie discutiendo la extorsión que le habían hecho a Donna por un agente encubierto del FBI. Y básicamente él le dice como que bueno, como que si nadie supiera, no, como que alguien sabe, porque si nadie supiera, no tuviéramos como en esta situación, que sí, ok. Y Katherine le dice, Exacto. no, pero ya yo te hard, como que a mí no me importa, ya, yo voy a ir a la policía. Y él dice, está bien, pues voy a la policía, o yo iré a la policía, porque esto ya se está saliendo de control, una cosa así. Pero nadie fue a la policía, tú supiste. Entonces, esta mejora técnica llegó just in time para el arresto de Charles Adelson. La fiscalía entendió que ya era como la frutilla del postre y este arresto se produjo el 21 de abril del 2022. Charlie fue llevado a juicio en noviembre de 2023. Él también subió al estrado y declaró en defensa propia. Y en su declaración él dijo que él fue víctima de extorsión por parte de los asesinos de Sigfredo García, de Luis Rivera y de Catherine McNabo. Que los asesinos le exigieron $300,000 luego de haber cometido el hecho. Y que según, o sea, básicamente la historia de él era que su exnovia, Katie, le informó que Sigfredo había matado a Dan, que se había deshecho de ese problema por ti. Mira, te hice este favor, ahora tú tienes que pagar. Ok. Él dice que él le entregó a Katie un total de $138,000 en efectivo. Me imagino que entre pagos y pagos. Pero que él nunca fue a la policía por miedo a represalias. Él habló del chiste, de que fue un chiste de mal gusto y todo lo que tú quieras. Wendy fue llamada al estrado y ella declaró bajo un acuerdo de inmunidad, obviamente, porque ella es abogada. Básicamente lo que esto significa es que nada de su testimonio no puede ser utilizado en su contra, en casos futuros, porque a todo esto Charlie Adelson fue el primero de los Adelsons que fue llevado a juicio por este caso. Ella declaró lo mismo que ella básicamente le había dicho a la policía. Sin embargo, ella negó las declaraciones de Jeffrey Lancaster de que en julio tuvo esa conversación diciéndole que Charlie Adelson había consultado un sicario y que le costaba $15,000. Ella negó eso de manera rotunda. Y nada, señores, su testimonio fue como neutro. O sea, ella no hizo nada por ayudar a su hermano, de que se desbordó por ayudarlo. No, o sea, en el sentido de que no fue de que ella hizo todo lo que ella pudo por ayudarlo de una manera inteligente, pero no fue de que no, jamás en la vida, no. Todo lo que ella había dicho previamente de los chistes y de que él no quería saber de Dan, ella lo tuvo que repetir porque ella estaba clara de que ella ya había dado esa entrevista de 8 horas. Señores, nada, les cuento que el jurado no se creyó ni un chin el cuento de Charlie y el 6 de noviembre del 2023 él fue condenado por este crimen y sentenciado a cadena perpetua, más otras décadas adicionales consecutivas por la conspiración y la solicitud de homicidio. Pero si usted cree que terminamos, No. think again. Ahora que viene lo bueno. Señores, nada, la fiscalía está
Mira, la fiscalía está como cuando tú llamabas a ver a eso, a Codetel, de que aunque no nos escuche, estamos trabajando con usted. Así estaban ellos, señores. Después de que concluyó este juicio, ellos entonces comenzaron a enfocarse en la matrona, Donna Adelson, la mamá de la mamá. Donna fue acusada de ser la mente maestra de este plan. Y en esta acusación hubo otras pruebitas distintas e interesantes en contra de Donna específicamente. Entre ellas eran registros de teléfono que mostraban que Catherine McNabb, justamente después de que se rentara el Toyota Prius famoso, ella llamó a la casa de los Adelson, no a Charlie, sino a la casa directamente de los Adelson, donde vivía Donna y Harvey. Lo cual sugiere que estaban involucrados en la coordinación y planificación de este crimen. También surgieron mensajes de texto entre Donna y su hijo Charlie, incluyendo uno que decía outside of your house, la misma noche la mañana del asesinato. Y varias comunicaciones en código, supuestamente, que la fiscalía argumentó se referían al asesinato. Por ejemplo, hablaban mucho de una televisión, de un regalo y la televisión siempre lo hacían alusión al chiste de que te doy una televisión y no un sicario. Yes. Eso También estuvo fuerte. determinaron, obviamente surgieron correos electrónicos y mensajes de texto donde Donna expresaba, mensajes entre ella y Wendy, donde Donna decía que lo más importante del divorcio era la reubicación de sus nietos al sur de la Florida y que eso era lo que tenía que pasar. Surgió el intento de soborno, donde ella básicamente le dijo a Wendy, ofrécele $100,000 a ver si te deja en paz. Pruebas de mensajes donde ella decía de todo de Dan. También surgieron los registros de que los chequecitos que recibía Catherine McManus, que recibió después del asesinato, y que eran cheques de la clínica dental, tenían la firma nada más y nada menos que de Donna Adelson, cuando Katie McManus no trabajaba en el registro dental. También presentaron un cuaderno, una agendita de Donna del 2014, Donna's 2014 Planner. Y en ese planner había algo escrito a mano. Y lo que estaba escrito a mano era nada más y nada menos que la información, la marca, modelo y matrícula del carro de Dan Markel. Lo cual, se argumentó, es muy relevante porque alguien le tuvo que haber dado esos datos a los sicarios para ellos rastrear el carro que lo venían siguiendo del gimnasio. No hay ningún otro motivo por la cual una ex suegra que te odia tiene que tener todos los datos de la marca, el registro, el modelo y la matrícula de tu carro. Son brutos, loco. Correctamente. Hubo en el juicio de Donna específicamente... bueno, espérate. Una cosilla, a mí se me olvidó comentar. Cuando a Donna la arrestan en el 2023, ella estaba en el aeropuerto con su esposo Harvey Adelson. Y ellos se dirigían a Vietnam. Allá la arrestaron, obviamente no se fueron, pero de ese intento de viaje surgieron informaciones interesantes que fueron presentadas como prueba de que eso era un intento de ella escapar. Una de esas informaciones fue que cuando ellos estaban solicitando visa para Vietnam, Donna mandó muchos mensajes a la compañía que le estaba tramitando la visa expresando que era muy urgente que ella obtuviera esa visa. Y lo otro es que Vietnam es un país que no tiene acuerdo de extradición con los Estados Unidos. Entonces,
obviamente la fiscalía sugirió, aunque bueno, no por nada, pero como que Vietnam no es un punto de vacaciones común para la gente. Eh, pero para Donna Adelson no era una vacaciones. Ella se estaba fugando. Claro. Porque ya su hijo estaba condenado y ya ella sabía lo que venía. O sea, su nombre está I'm bailando en este next. caso desde el principio. Yeah, exactly right. Exacto que sí. Pero bueno, en el juicio de ella hubo muchos testimonios. Una de las personas que declaró fue la ya convicta Catherine McBanua. Ella declaró también en el juicio de Charlie. A mí se me olvidó comentar eso. Y eso fue muy importante porque en ese juicio y en este, Catherine McBanua admitió que ella había cometido perjurio en sus 2 juicios anteriores, porque obviamente ella estaba tratando de salvar su propio pellejo. Pero una vez Claro. condenada, ella dijo que cuando ella declaró de que ella no sabía nada de este caso era mentira, que a ella la había contratado Charlie Adelson para encargarse del problema de su cuñado y que nada, que ella sí participó. Y que ella dijo que no porque ella pensaba que podía salir en libertad, pero como fue condenada, pues ya estaba soltando toda la sopa. Lo mismo declaró en el juicio en contra de Donna Adelson. Luis Rivera también declaró sobre los pagos, la coordinación, las rutas. Y otras personas también, como algunas presas de la cárcel donde estaba Donna Adelson, declararon que Donna había admitido que ella hizo lo que se le acusaba y que ella había preparado de que preguntas y respuestas como un guión de que para otra reclusa, por si acaso debía esa reclusa declarar. Y obviamente los fiscales dijeron, esa tipa está tratando de controlar los testimonios hasta desde la cárcel. Pero, ay Dios, esa tipa es No, una mi amor, psicópata. correctamente. Y bueno, las declaraciones más difíciles que ella tuvo que enfrentar fueron las declaraciones de sus 2 hijos, y no me refiero a Charlie, me refiero a Robert Claro. Adelson, que es el hijo mayor. Él no fue llamado al caso a declarar en contra de Charlie, pero fue llamado a declarar en contra de su madre. Robert Adelson está separado de la familia desde este asesinato. Él vive en New No. York, él es el hijo mayor. Él declaró que su mamá era una persona que estuvo muy involucrada en su niñez, pero que era una persona muy controladora, que su papá era como el pasivo de la relación y ella era la absorbente, la controladora, al La nivel de loca. que, ella decía que ella tenía como unas aspiraciones para sus hijos, y si tú actuabas de acuerdo a las aspiraciones, todo estaba bien, pero si tú no actuabas de acuerdo a las aspiraciones, todo estaba mal y peor. Well. Que Robert tuvo una experiencia de vida marcada por esa postura de su madre, específicamente el amor de su vida no era judía. Sus padres jodieron, intervinieron en esa relación hasta el punto de que, bueno, ellos terminaron y él se buscó una muchacha judía y se casó, y parece que el matrimonio duró 5 doritos. Ay, Dios Porque, mío. sí, porque él se casó y dijo, pero ¿qué carajo yo acabo de hacer? Y se divorció rápidamente. Yo he escuchado varias entrevistas donde él se pone súper apenado por ese episodio de su vida, porque él entiende que otra mujer pagó la culpa de de la influencia que Claro. sus padres tuvieron en él en ese momento. Él era un hijo judío, el primer hijo, él era médico, o sea que en cuanto a fase profesional, él había hecho todo lo que sus padres esperaban de él, pero en cuanto a la fase amorosa, pues fue que hubo el problema. Y bueno, después el amor de su vida lo recogió, pero la relación, tú sabes, eso un poco dificultó la relación con sus padres. Ellos luego se reincorporaron y sus padres trataron de ser supportive, pero él no estaba tan cercano a la familia como los otros 2 hermanos. Pero lo más difícil de su testimonio fue que él habló sobre cómo él se enteró del asesinato de Dan Markel. Se lo Ay, dijo mi su madre. mamá y él dice que él preguntó y ella le dijo como que no, hablamos después, no podemos hablar ahora, que sé yo qué pa. Y después él dice, bueno, el FBI fue a mi casa en Nueva York, habló con mi mujer
Y después yo llegué, yo hablé con ellos y le dije todo lo que yo sabía. Entonces él dice que después de eso él habló con su mamá y la mamá le dijo de que no hables con la policía. Ah, Y él dijo, bueno, lamentablemente ya yo hablé con la policía porque la policía se personó a mi casa, habló con mi esposo y yo no tengo nada que ocultar. Y la respuesta de la doña fue, ah, está bien, tú no sabes nada como quiera. Y él como que, what do ¿cómo? you mean? Ah, ¿Qué no, es no, ese nada, nada nada. que yo no sé? Nada, just kidding, I will. Entonces, él dice que Ah, después pero que de eso, son comediantes ellos toditos. sí, él dice que después de eso, él como que el trato, él dice que creo que hasta Wendy, él declaró que él le preguntó como que quién tú crees que haya sido esto, y él como que bueno, ya eso no importa, whatever, como que él sintió que su familia, esa conversación era un tabú y no se podía hablar de eso. Y él ¿Y por qué él dice, no él, llamó a la policía otra vez y le dijo el comentario de la mamá? no, él le dijo todo eso, él fue al, lo que pasa es que acuérdate que la mamá la están juzgando ahora en el 2025, pero ya esas investigaciones habían pasado. Él desde el Ah, principio que la policía fue, él habló, él dijo todo lo que él tenía que decir, incluyendo todas las conversaciones, y cooperó con la fiscalía y de hecho él fue llamado a declarar, no porque él quería, pero él respondió a un supina, a una citación legal. Obviamente era su madre, pero él no fue a hablar mentira. Él se claro. notaba, en el testimonio él se nota visiblemente incómodo, o sea, horrible. Pero él hizo lo que tenía que hacer. El caso es que él decía como que, señores, miren, un asesinato obviamente siempre es algo difícil, pero nosotros también venimos de una familia que fue lo suficientemente privilegiada, que eso ni siquiera era algo que uno vio. Entonces, que a un miembro de tu familia, aunque ya haya estado separado de tu familia, pero el papá de tu sobrino, que sé yo, que lo hayan matado, eso es Claro. algo extraordinario. Y lo más natural es que tú quieras saber qué pasó, quién lo hizo, como que tú te hagas esas preguntas. Entonces él Es dice, que al yo me encontré final, sumamente extraño que en mi familia ni siquiera quisieran hablar de esa vaina. Porque al dan mal que él no final era un es algo extraño. que no es un extraño que estén divorciados, es el papá de esos niños. Esos niños van a crecer traumatizados de por sí y ahora con más fe. Así es, así es. Pero bueno, ya tú sabes, ese fue uno de los testimonios que fue bien fuerte y fue en detrimento de Donna Adelson. Wendy también declaró nuevamente bajo la promesa de inmunidad, la garantía de inmunidad. Ella dijo que Mucha ella, inmunidad, Wendy. sí, ella negó que ella habló de lo del famoso $1,000,000, que la mamá le dijo, dale 1,000,000 a ver si te deja en paz. Y ella dijo que sí, que esa conversación sí pasó, pero que ella nunca le ofreció ningún millón, que ella no tenía conocimiento de ningún plan, de ningún asesinato, ni que no había participado en nada. Eh, Ujú. y nada, y sí habló bueno, de lo mismo, habló de que su mamá, por ejemplo, en el, que cuando su hermano estaba en juicio, su mamá le llamó y le dijo que ella esperara que Donna le dijo a Wendy, yo espero que tú cooperes en el juicio, como que tu testimonio sea favorable. Y Wendy Ay, coño. dijo que después que ella declaró, Donna estaba muy decepcionada porque el testimonio de Wendy no había sido particularmente favorable. Eh, y Esta nada, tipa es una loca. y que la última vez que ella había visto a su madre fue, sabe, que ella declaró en el caso de su hermano. Y nada, y para rematar, cuando ella terminó su testimonio, ella fue a donde su papá, que estaba ahí en primera fila, obviamente, le dio un besito, el beso de Judas, y se fue, mi amor. A la mamá ni la miró. Obviamente la defensa de Donna Adelson argumentó lo único que tú puedes argumentar en este caso, que no hay una evidencia directa que conecte la orden de ejecutar ese asesinato con Donna Adelson. No hay ningún audio claro donde ella diga hazlo o ningún video donde ella autorice personalmente el crimen. La evidencia circunstancial, although it's a lot. Eh, pero Piri
el jurado entendió que había suficiente evidencia circunstancial para convencerlos, más allá de toda duda razonable, que Donna Adelson también había participado en la conspiración. Y el 4 de septiembre del 2025, Hace una semana. el jurado Bueno, declaró, al día de hoy. al momento en que se está grabando esto, Exacto. el jurado declaró culpable a Donna Adelson de todos los cargos, incluyendo 2 puntos: asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y solicitud de asesinato. Ese veredicto que ha pasado en todas las redes sociales y que nuestros True y las personas que están suscritas al canal ya vieron, porque yo le di un sneak peek. Así que si usted no Sin está saberlo. suscrito, suscríbase, que le dan sneak Claro. peek de los episodios. En el veredicto ella lloró. O sea, cuando dijeron ese primer Ay, culpable, mala. ella dije, ay, se puso mi Ay, ya amor, quedó. quedó guilty. Flamenca quedó. Así es, el juez le tuvo que decir, doña, cálmese. Y después tuvo Señora, que sacar compóngase. después tuvo que sacar al jurado y decirle, yo necesito que usted se calme o la vamos a mandar a sacar. Y usted se puede calmar. Ella dice que sí, está bien, que sí. Un show. Y nada, la fecha de sentencia está programada para el 14 de octubre del 2025. No, en 2 años estaremos aquí con el juicio de Wendy. Gracias, eso iba a decir ahora, que a la salida de este juicio, como toda, esto es una novela, mi amor, esto tengo un cliffhanger. A la fiscal le preguntaron, mira mi amor, ¿y Wendy para cuándo? Y ella dijo, stay tuned. Así que, damas y caballeros, haremos una segunda parte de este episodio, stay tuned. Pop Crime Files se lo trae. Pero es que Deberíamos sí, de ir a cubrirlo con en el vivo. análisis, ay sí, ¿verdad? Ay, vamos a programar eso. Vamos Y a después mantenernos nos al vamos, tanto. y nos vamos por ahí. Así es. Ay, pero yo no voy para Tallahassee. Tallahassee. Yo no voy para allá. Ay, Dios. Vamos a ver qué se hace. Pero nada, señores, esta ha sido la entrega del día de hoy, un poco larga, pero es que esta conspiración fue mucho con demasiado, la familia completa. La gente se pregunta qué de Harvey, el papá, que si él participó, y la verdad es que ese pobre viejo se ve bien explotado, pero es cierto. Pero también, tú sabes, el tema del silencio, la fiscalía lo ha mencionado también, aunque no directo, pero no directo como a los otros 3, pero sí lo ha mencionado como que quizá es culpable por omisión, porque como quiera que sea, aunque ya él es un don que creo que está retirado, no sé si él está retirado o si él todavía va a la oficina, pero el tema de que se involucró a la oficina con Catherine McNabua Sí. es un poquito complicado para ellos, porque una conspiración tú lo puedes probar, tú lo que tienes que demostrar es que hay un acuerdo entre las partes, entonces no es tan complejo eso. Pero bueno, mi gente, miren, si ustedes quieren saber como fuentes, dónde ver, hay muchas grabaciones de todos los juicios, están los affidavits con la descripción de la investigación, hay otros podcasts también que han hablado sobre este caso, las partes iniciales de este caso. Si ustedes quieren alguna otra información, conecten con nosotros en el Instagram y se os dará. Pero tienen que integrarse. Tienen que unirse a nuestro canal en Instagram. Así es, se os dará. Tenemos libros, tenemos timelines, tenemos de todo. Así que... Había cuchillo, colín, de todo. De todo. Esto es todo y todo es esto. Yo, de verdad que... ¿Cómo que se llama? La dona, mi amor. Ay, mi amor. Una sicaria. La suegra. Denle gracias a Dios por sus suegras, ¿eh? Esto es... Pobre ya llevamos dos casos de suegros. Ay, ¿cuál era la otra? La otra era la suegra de la que tú hiciste. Sí, Helga, esa misma. Helga. Señores, Helga y Donna. Helga lo dio todo también. El dúo de la historia. Así mismo, la combinación del dinero. Señores, gracias por su atención. Recuerden seguirnos como dice Ámbar, pidan la información por nuestro canal de Instagram, vayan a unirse, pueden también
seguirnos Y le en su traigo plataforma de le traigo podcast una preferida. sorpresita, le traigo una sorpresita. Ya estoy abriendo mi mente al TikTok, al TikToki. Así que Ay, mamá. cuando Tenemos viene que, a ver, Amarico, tenemos que me retomar, verán, sí, me verán más retomar muchas frecuentemente por cosas. ahí. Ujú. Tenemos que retomar algunas cosas. Así Ahora en es. nuestro regreso ya verán. Ya Digo, ya de verán. seguro van a estar retomadas cuando este episodio salga. Señores, hablamos de por qué estoy hablando mucho. Bye. Bye.